Bueno, nos preguntan también qué clase de antorcha o referencia utilizamos en nuestra Flex 121. La pueden ver, la Furious, o igualmente en nuestra Weatherbull, son máquinas muy similares. Entonces aquí les vamos a dejar, enfoquemos acá, la referencia de esta viene siendo WP-17B, ¿ya? Nuestro conector viene de esta manera, conector de 3/8 que nos va a enganchar fácilmente acá en la máquina. Siempre con proceso TIC, va a ir siempre al negativo, pinza más al positivo. Igualmente nuestra Furious Flex. Esto es la referencia como tal, ya fácil de conectar, lo podemos hacer. Otros compañeros de pronto tienen una antorcha como esta, con un conector más grueso, de media. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Hacer un cablecito que nos convierta esta entrada a una entrada más grande, entrada de media. Entonces, podemos comprar este terminal de media, que esto lo venden en el mercado como repuesto. Igualmente este conector de 3/8. Entonces, vamos a tener este hembra de media en esta punta, por así decirlo, y este conector de 3/8. Conectamos acá. Vamos a aislar siempre muy bien esta parte, porque esto trae una tuerca donde vamos a poner un terminal de ojo y vamos a enganchar este. Entonces, ya podemos hacer la conexión acá a este conector de media. Esto técnicamente lo podemos hacer así y va a quedar muy pulido nuestra conexión. Otra cosa que podemos hacer, tener mucho cuidado donde vamos a soportar esto, o si lo podemos envolver en algún tipo de caucho, tener una pinza masa, de pronto con un agarre más fuerte. Aquí ya tenemos nuestra antorcha energizada. ¿Qué pasa con esto? Que va a haber un contacto, siempre vamos a tener en cuenta que no esté cerca a la mesa de trabajo donde vayamos a hacer la labor. ¿Para qué? Para que esto no toque y haga masa y de pronto se haga un daño. Entonces, la precaución es esta, siempre dejarlo en una parte aislada, donde no nos moleste, y ya vamos a tener cómo trabajar nuestra antorcha. Vamos a hacer una prueba, porque ¿qué necesitamos? Energizar nuestra antorcha con el polo negativo. Igualmente esta antorcha pequeña tiene la manguera o entrada de gas aparte, y van a tener la misma llavecita. Lo que pasa es que este tipo de antorcha va a tener más aguante en cuestión de amperaje, se va a recalentar o se va a sobrecalentar menos que la pequeña. Entonces vamos a hacer una prueba. Abrimos gas. Recuerda que esto es de levante. Entonces tocamos nuestra pieza y ya vamos haciendo el cordón de soldadura. Siempre vamos a llevarlo un poquito separado, a unos 2 milímetros, para que nuestro tungsteno no se vaya a contaminar o se nos vaya a pegar tanto en el aporte o en el material base. Aquí podemos ver el cordón que hicimos con nuestra máquina Weatherbull. Igualmente lo podemos hacer con la Furious Flex. La máquina va a trabajar bien, las dos son a 110 voltios y se puede hacer la conexión de esta manera, como para dar solución a un detalle que tengamos que hacer rápidamente, y si tenemos esta antorcha pues la podemos utilizar con esto. No, ya siempre tener en cuenta dónde va a ir nuestra conexión, que no la vayamos a poner por ahí cerca a donde estemos trabajando o donde esté ya nuestro otro polo instalado. Entonces es eso, muchachos. Cualquier duda nos la hacen saber en los comentarios. Recuerde que ya tenemos el video de las dos máquinas en nuestro canal. De pronto ustedes qué idea nos dan, que quieren saber de las dos máquinas, y las ponemos a prueba las dos. Nos vemos en próximos videos. No olviden dejarnos un like, suscribirse los que no están suscritos, y muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en próximos videos.